Creo que dejé unas partes en inglés en el capítulo anterior, lo siento. Capítulo 251. Antes de entrar. Y en ese momento, del lado de Sol y Zuyuan. La señor King Yi interceptó con éxito al equipo de Bringer por allá. Billy fue de gran ayuda. Recibir las buenas noticias de King Yi mejoró notablemente el ánimo de Zuyuan. Luego añadió. La consultora Yin envió información. Bringer se dirige hacia el puerto Elpis. Parece que hay algo allí que lo está atrayendo. El grupo de Hoshimi Miyabi también despejó parte de las tropas restantes y se dirige igualmente hacia el puerto Elpis. Por ahora, todo avanzaba con fluidez. Incluso si surgían pequeños contratiempos, eran superados rápidamente. También se habían topado con un grupo de remanentes en fuga, que fueron capturados sin dificultad por las máquinas de construcción automatizadas de Industrias Pesadas Belobot. En ese caso, parece que nuestro plan es sólido. Todo va sobre ruedas. La alegría de Nicole era evidente mientras hablaba animadamente. La fuerza en números realmente marcaba la diferencia. Con tantos trabajando juntos, literalmente estaban persiguiendo a un oficial encubierto de alto rango de la seguridad pública de Nueva Eridu como si fuera un conejo asustado. Hacía no mucho, las liebres astutas evitaban incluso a un simple oficial de la División de Tareas de Seguridad Pública. Ahora estaban volviendo loco a un subjefe distrital. Los giros de la vida eran verdaderamente sorprendentes. Coleda frunció el ceño y dijo en voz baja. Revisé los registros que Perlman ocultó antes. Parecían mencionar que Bringer usó Corporación Vision para almacenar una enorme cantidad de suministros de éter en el puerto Elpis. Si ahora va hacia allá, ¿podría estar planeando algo? Su instinto le decía que aquello no sería sencillo. No hay de qué preocuparse. Si vienen soldados, los bloqueamos. Si viene agua, la contenemos. Sol soltó una risa suave, completamente relajado. Con recursos en mano, no había razón para entrar en pánico, esa era exactamente su mentalidad actual. Esperen. La señor King y Hoshimi Miyabi nos están alcanzando. A través del retrovisor, Zuyuan vio el vehículo exclusivo de la sección 6 de operaciones especiales en el Hollow, así como el coche patrulla que ella y King Yi solían usar. Sintió una agradable sorpresa. Aún están en la carretera. Reagrupémonos un poco más adelante, dijo Sol, echando un vistazo al tráfico alrededor. De acuerdo. Zuyuan asintió y continuó conduciendo con firmeza. Momentos después, llegaron a un puerto costero. Cerca había un viejo muelle abandonado, envuelto por un hollow de brillo multicolor y ondulante. Ese era el puerto Elpis. 4 vehículos se detuvieron juntos. Los 2 equipos que se habían separado del anillo exterior se reunieron, ahora acompañados por miembros de Industrias Pesadas Belobog y la sección 6. Ine, que había estado siguiendo a Bringer, también se detuvo allí. El camino adelante era demasiado abierto, ya no era adecuado para el sigilo. Todos los involucrados en la captura de Bringer finalmente estaban reunidos. Jefe Sol. El cinturón de transformación que me diste funciona increíblemente bien. Billy salió del auto y prácticamente saltó al lado de Sol, mostrando su logro como si fuera un tesoro. De una sola patada destruí 5 robots, cada uno de 10 metros de altura. Recreó la escena con entusiasmo, lleno de orgullo y emoción. Ya, dijo Sol, apartándolo con ligera molestia. Yo construí esas cosas. Sé mejor que tú lo fuertes que son. Billy se rascó la cabeza con una risa avergonzada. Entonces, jefe Sol, ¿y podrías enseñarme a usarlo correctamente? Hay muchos movimientos que no sé cómo activar. Sin problema. Cuando regresemos, te escribiré un manual. Sol aceptó con naturalidad. Mientras tanto, los miembros de la sección 6 se acercaron a Sol. Asaba Harumasa levantó la mano perezosamente, con una sonrisa suave en el rostro. Ese tipo de saludo realmente ahorraba energía. Sol asintió y devolvió la sonrisa. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Tan impresionante como siempre, señor Mercer. Tsukishiro Yanagi se ajustó las gafas y sonrió con elegancia. Yanagi, sigues siendo tan buena con las palabras. Al mirar a la dulce y serena Yanagi, el ánimo de Sol mejoró. Si alguien hablaba con amabilidad, no le importaba dedicar un poco más de conversación, valía al menos 10 unidades adicionales de charla trivial. Hermano mayor Sol, te has vuelto aún más guapo.
Soukaku saltó hacia Sol con una sonrisa radiante. Sol desenvolvió una piruleta y se la metió en la boca. Buenos modales. Soukaku juntó las manos detrás de la espalda, luciendo orgullosa y tímida a la vez. El sabor dulce la llenó de felicidad. Tal como había dicho Yanagi, los niños con buenos modales recibían premios. Y en mano mayor Sol era buena persona. Siempre tenía algo rico para ella. Hoshimi Miyabi apoyó la mano sobre su katana y asintió hacia Sol. En su expresión refinada y fría apareció una sonrisa casi imperceptible. Parece que esta será nuestra primera vez trabajando juntos. Sus encuentros anteriores habían hecho que viera a Sol de forma distinta. Especialmente después de experimentar aquellas técnicas de artes marciales increíblemente rápidas la última vez. Cada vez que miraba a Sol, su cuerpo sentía una sutil sensación de hormigueo. Sabía que era una memoria táctil fantasma, causada por la profunda impresión que había quedado grabada. Claramente, su disciplina mental aún era insuficiente. Necesitaba más entrenamiento. Pero la práctica dual tendría que esperar hasta después del arresto de Bringer. Con ese pensamiento, sus ojos se agudizaron. Necesitaba terminar con Bringer rápidamente y reanudar su entrenamiento de resistencia. Los labios de Sol se curvaron ligeramente. Puede que sea nuestra primera vez, pero creo que será una colaboración muy agradable. Hoshimi Miyabi asintió. Dada la fiabilidad y capacidad de Sol, también pensaba que sería una experiencia fluida. Mientras tanto, Zuyuan, Qingyi, Cisar, Lucky, Colega, Grace, Bell, Wais y los demás estaban algo sorprendidos por lo bien que Sol parecía llevarse con la sección 6. Nicole, sin embargo, no estaba sorprendida en absoluto. Sol prácticamente irradiaba algún tipo de magia social, siempre lograba mantener buenas relaciones con todas las facciones. Eso la hacía sentir orgullosa. Con Sol, el círculo social de las liebres astutas se había expandido enormemente. Tras una breve ronda de presentaciones, los grupos establecieron confianza básica y comenzaron a discutir la situación de Bringer. Qingyi fue la primera en hablar. La fuerza principal de Bringer fue aniquilada cerca de la sede de seguridad pública. Las otras tropas dispersas ya deberían haber sido eliminadas por todos ustedes. Sí, nosotros también eliminamos una parte por nuestro lado. Hoshimi Miyabi asintió. Igual aquí. También limpiamos algunos, dijo Colega. Ien hizo girar su cuchilla tipo pinza y habló. Seguía Bringer todo el camino. En su vehículo solo están él y un conductor. Está acorralado. Pero estoy segura de que está tramando algo. Lo seguí muy de cerca todo el tiempo en circunstancias normales, hasta un idiota me habría notado. Pero fingió no hacerlo. Es como si hubiera querido atraernos aquí intencionalmente. Estaba completamente segura de su evaluación. Tras años encubierta, había visto y preparado muchas trampas de ese tipo. En cualquier caso, debería estar dentro del Hollow frente a nosotros. Hoshimi Miyabi habló de repente, mirando el puerto envuelto por el Hollow sobre el agua. Sí. Definitivamente está dentro de ese Hollow. Ien confirmó con firmeza. Hoshimi Miyabi colocó la mano sobre la empuñadura de su espada, tranquila pero confiada. Ya que sabemos dónde está, simplemente debemos entrar y capturarlo. Luego miró a Sol, formulándolo como pregunta pero hablando con certeza. Tú piensas lo mismo, ¿verdad? Como una de las Void Hunters de Nueva Eridu, se esperaba que tuviera confianza para superar cualquier obstáculo. Y además no estaba sola. La sección 6 estaba allí. Sol, Zuyuan y sus aliados de confianza también. Sol parpadeó y luego sonrió levemente. Ya que Bringer nos trajo aquí deliberadamente, bien podríamos entrar y ver qué truco intenta hacer. Capítulo 252. Oh Creador, refíname. Estamos de acuerdo con la decisión de la jefa de sección. Tsukishiro Yanagi se colocó junto a Hoshimi Miyabi, hablando con suavidad pero con seriedad. Entonces, ¿qué estamos esperando? Ya no puedo contenerme. Cisar estuvo de acuerdo con entusiasmo, levantando ya su arma, lista para avanzar. Lucky sintió vergüenza ajena. Esta bruta amante de la batalla era realmente incorregible. Si iba a apoyar a alguien, ¿no podía hacerlo de una forma un poco más civilizada? Es cierto. Con una Void Hunter y Sol aquí, realmente no hay nada de qué preocuparse. Ien miró a Sol y a Hoshimi Miyabi, finalmente soltando la tensión.
Simplemente había pasado demasiado tiempo infiltrada, su cautela se había vuelto excesiva. Con esos dos presentes, probablemente no había nada en Nueva Eridu que no pudieran superar. Así, todos estuvieron de acuerdo con el plan. Avanzaron inmediatamente hacia la zona del puerto Ernest cubierta por el Hollow. Y, dentro del Hollow, todo estaba oscuro y turbio, teñido con un leve carmesí ominoso. Por todas partes se alzaban cristales de éter negro verdoso de varios metros de altura, y alrededor de ellos había capas de etéreos de distintos tamaños, custodiando el área. Los etéreos deberían haber sido seres sin mente, y sin embargo allí permanecían en perfecto orden como los centinelas más leales de aquel lugar. En el centro del Hollow, contenedores de 5 y 10 metros estaban apilados ordenadamente, cubriendo un radio de 100 metros. Dentro de cada contenedor había latas de éter altamente concentrado. Era el equivalente a drenar por completo varios Hollows de tamaño medio, más de 100 toneladas de recursos de éter en total. De pie sobre la torre de contenedores apilados había una figura alta y musculosa. El aire estaba cargado de éter en una concentración asfixiante, pero para aquel hombre se sentía como una brisa suave, incluso extrañamente reconfortante. Justin Bringer permanecía sobre la montaña de cajas, contemplando la disposición del Hollow con una satisfacción embriagada. Bringer, llegarán pronto. Sarah vestía una chaqueta de traje rojo oscuro. Su actitud era perezosa y desenfadada, como la de una socialité hablando de vinos finos. Entonces, ¿por qué no te has ido más lejos? Bringer le lanzó una mirada y se burló fríamente. Quizá esto es exactamente lo que ustedes querían ver. Él es demasiado aterrador. Tan aterrador que, incluso antes de que el creador descienda, ya están asustados. Sí. ¿Quién no lo estaría? Sarah lo admitió abiertamente, sin ocultarlo. Un solo puñetazo destruyendo la mitad de un Hollow, eso era un nivel de poder absurdo. Habían imaginado numerosos enemigos hipotéticos. Hoyous, Sunbringer, la tropa mercenaria Falkenhayn, el teniente coronel Danny. Los Void Hunters de primera generación eran problemáticos, sí, pero mientras su plan avanzara, ninguno de ellos podría detenerlos realmente. Sarah miró hacia el límite del Hollow, con la vista distante, como si pudiera atravesarlo. Sol Mercer es diferente. Su poder está más allá de cualquier imaginación. Un solo golpe para un Hollow pequeño, si realmente se esforzara, el territorio de Nueva Eridu podría multiplicarse por 10 con facilidad. Bringer suspiró. Por supuesto, si terminara ahí, a ellos aún no les importaría. El éter no desaparece sin más. Cuando los Hollows se disipan, la concentración de éter exterior aumenta. Eliminar muchos Hollows a la vez en realidad nos beneficia. Cierto. Los Hollows pueden ser influenciados por los humanos, pero no de una forma que importe de verdad. Sarah se levantó y comenzó a caminar hacia afuera. Pero su existencia representa una amenaza enorme para el creador. Muchos de los planes de nuestra organización no pueden desarrollarse adecuadamente. Su mera existencia desafiaba la lógica común. Tras discutirlo dentro de la organización, habían llegado a sospechar que Sol era un rey proveniente de alguna región lejana del mundo exterior, alguien que ya había absorbido suficiente éter como para evolucionar en una forma de vida suprema de éter. Era una idea absurda, pero también uno de sus objetivos. Sol Mercer se había convertido así en alguien a quien la organización temía y deseaba al mismo tiempo, un sujeto que debía ser puesto a prueba. Sarah lanzó un vial con líquido inyectable hacia Bringer, que lo atrapó con facilidad. Bringer, da todo lo que tengas aquí. Ellos serán tus oponentes más problemáticos. Si no puedes resistir, inyéctate esto también. Originalmente, ella debía conservar esa salvaguarda. Pero ahora que Sol había llegado, era mejor que Bringer lo manejara por sí mismo. Ella no podía arriesgarse a exponerse. Toda esa conversación no había sido más que una forma de inducirlo a convertirse voluntariamente en un experimento. Y Bringer extendió su mano derecha y atrapó el vial. Dentro, un líquido dorado luminoso se arremolinaba. Con la mano izquierda sacó otro vial de su bolsillo, otra inyección capaz de evolucionarlo hacia el sacrificio y potenciarlo. Pero el primer vial era inestable, violentamente potente y conllevaba un riesgo enorme. Por el creador. Observando la silueta de Sarah alejarse, Bringer murmuró para sí. Sabía perfectamente qué clase de enemigos lo esperaban. La Void Hunter Hoshimi Miyabi y Sol Mercer, dos seres a los que casi nunca podría derrotar.
Entendía perfectamente el mensaje de Sarah. Simplemente quería que diera más que todo. Y eso estaba bien. Ya estaba preparado para morir. En ese caso, cuanto más espectacular, mejor. Vería por sí mismo si esos dos eran realmente tan fuertes como se decía. Sin la menor vacilación, Bringer se clavó ambas inyecciones en los músculos. Los líquidos se precipitaron en su torrente sanguíneo y recorrieron su cuerpo. Su piel comenzó a agrietarse, pero bajo las rupturas ya no había carne, sino éter multicolor arremolinándose. El Hollow preparado empezó a temblar. Torrentes masivos de éter se reunieron a su alrededor, inundando violentamente su cuerpo y dando inicio a una transformación brutal. Creador. Bringer reprimió el dolor y rugió con todas sus fuerzas: refíname. Su voz era ronca, como el aullido de un demonio. Dentro del Hollow, la energía de éter pulsaba rítmicamente. Un misterioso sigilo se formó bajo los pies de Bringer, sincronizándose con el éter para remodelarlo. Un ciclón se formó a su alrededor y se intensificó rápidamente. Contenedores grandes y pequeños fueron destrozados. El éter concentrado en sus latas fue absorbido por la tormenta y forzado dentro de su cuerpo, alimentando una transformación aún más intensa. A lo largo del Hollow, los etéreos comenzaron a agitarse, girándose hacia el centro en una reverencia casi peregrina, como si contemplaran a su amo. Esto desafiaba todo conocimiento conocido. Los etéreos eran seres sin mente. ¡Qué drástico! Destruyéndose antes de que la pelea siquiera comience. Sarah, que ya se alejaba, habló con un suspiro. Luego soltó una risa suave. La organización recordará tu contribución. Con pasos elegantes, avanzó hacia el exterior. Sus tacones altos resonaban con un chasquido nítido contra el suelo. Ahora necesitaba elegir un buen punto en el borde del Hollow, registrar minuciosamente la transformación de Bringer y prepararse para recopilar toda la información que pronto quedaría expuesta. El escenario estaba listo. Ahora, los actores principales solo tenían que ocupar su lugar. Capítulo 253. Corte de Aurora. Puerto Elpis, dentro del Hollow. Qué extraño. El éter aquí está demasiado activo. Bell y Weiss fruncieron el ceño, ambos inquietos. Lógicamente, un Hollow de este tamaño no debería tener el éter tan activo. Realmente es extraño. Quizá esa sea exactamente la razón por la que Bringer insistió en venir. Debe de haber preparado algo asombroso aquí. Tsukishiro Yanagi no se sorprendió por la anormalidad del Hollow. Si no hubiera nada fuera de lo común, Bringer no habría tenido ningún motivo para atraerlos hasta allí. Pero otra cosa la tomó desprevenida. Mirando a Bell, preguntó. Entonces, la líder externa de la División de Investigación Independiente contratada por el Instituto Estrella Blanca también conoce a Sol. Ya había conocido a Bell antes, en el puesto avanzado Scott, fuera de Hollow Zero. Aquel incidente estuvo relacionado con Nineveh y, gracias al Bangbo de Bell, la sección 6 había podido rastrear su rastro. Ahora Bell parecía muy familiarizada con Sol y con las liebres astutas. Claramente, su identidad no era precisamente ortodoxa, aunque, siendo justos, esa llamada División de Investigación Independiente era famosa por reclutar freelancers poco convencionales. Bell se tocó la cabeza con timidez. Sol es nuestro amigo. Vinimos específicamente para ayudar esta vez. Ella y su hermano no habían estado ociosos recientemente. Para investigar a su maestro, habían conseguido permisos de Shepard para infiltrarse en equipos de exploración que entraban en Hollow Zero. Aunque habían cooperado con la sección 6 varias veces mientras seguían el rastro de Nineveh, Bell seguía nerviosa por revelar su identidad como Phaeton ante la sección 6. Al ver esto, Sol sonrió y le dijo a Yanagi. Bell siempre es entusiasta y está deseosa de ayudar. No es sorpresa verla en cualquier lugar. Bell se alegró por la intervención de Sol. Asintió con fuerza y añadió. Me encanta meter la nariz en todo. Donde haya maldad que combatir, una buena ciudadana de Sixth Street como yo tiene que aparecer. En efecto. Yanagi asintió con una sonrisa de ojos entrecerrados, siguiéndole el juego a Bell. No insistió más y, en cambio, le dijo. Entonces te encargaremos localizar a Bringer. Sin problema. Déjamelo a mí. Bell se dio una palmada en el pecho con confianza. Ada, es hora de trabajar. Ada, que actualmente habitaba dentro de Eos, ya se había conectado a los pilones recolectores de datos dentro del Hollow.
informó con tono severo. Maestra, el éter dentro del Hollow está experimentando fluctuaciones violentas. La actividad etérea en la zona central es extremadamente alta y la intensidad energética está aumentando a una velocidad extrema. Conclusión preliminar. Esa ubicación es la posición de Bringer. Nivel de peligro. Extremadamente alto. Evaluación. Si el asistente número 2 estuviera solo, maestra, ya podrías ir preparando el funeral. Su tono era suave, pero aprovechó para lanzar una puya contra Weiss, quien recientemente le había ahorrado algunos gastos de energía. Ignorando el insulto de Ada hacia su hermano, Bell sincronizó parcialmente los datos de Ada a través de su implante ocular. De inmediato comprendió la gravedad de la situación. Los picos de energía eran mucho más fuertes que cualquier cosa que hubiera encontrado antes. Señaló rápidamente hacia adelante. Es en esa dirección. Tenemos que darnos prisa. Si esperamos más, ese tipo será aún más difícil de manejar. Bell y Weiss subieron a una excavadora amarilla Hans, la máquina de construcción inteligente traída por Industrias Pesadas Belobog, y Bell indicó el camino desde lo alto. Los demás los siguieron, avanzando hacia la ubicación de Bringer. Pero no eran los únicos en movimiento. Una gran cantidad de etéreos había comenzado a movilizarse. Tirfing, Oplitai, Hati, Farbauti, Sordidus, Fosori. Todos grotescos y variados en fiel. Sin embargo, ahora compartían un único propósito. Diferentes tipos y distintos rangos de etéreos avanzaron hacia el grupo de Sol como una marea. Se movían como soldados defendiendo a un emperador sagrado, decididos a impedir que cualquier intruso se acercara al trono. Y detrás de ellos, el milagro del Creador comenzaba a manifestarse. Sus instintos superficiales resonaban y obedecían el llamado del Creador. Etéreos. Todo un enjambre se está acercando. Con su enlace constante a Ada, Bell detectó su movimiento y exclamó. Vienen como mareas del mar, pero organizados como un ejército. Recibiendo el análisis en tiempo real de Ada, Bell se sintió abrumada como nunca antes. Si los etéreos se representaran como puntos rojos de distinto brillo según su rango, entonces esos puntos rojos se habían convertido en un océano. Su grupo no era más que una pequeña balsa flotando sobre ese mar, con el riesgo de volcar en cualquier momento. Y ese océano rojo estaba reuniendo olas para estrellarse contra su frágil embarcación, firme en su intención. Bell miró con incredulidad. Esos etéreos están ajustando activamente su dirección según nuestros movimientos. Son conscientes de nuestra presencia y vienen directamente hacia nosotros. Es como si realmente hubieran desarrollado inteligencia. Eso debería ser imposible. Hoshimi Miyabi ya tenía la mano sobre la empuñadura de su katana. Eso son buenas noticias. Parece que hemos encontrado el lugar correcto. Ahora esto no debería considerarse una intervención fuera de jurisdicción. Ja, muy gracioso, jefa Miyabi. Dijo Harumasa con casi nada de sinceridad. Suspiró. Parecía que las horas extra de esta noche serían extremadamente desagradables. Controlar etéreos y la fuerza detrás de Bringer claramente no es un grupo cualquiera. El reflejo frío en las gafas de Yanagi se agudizó. Ya estaba preparada para el combate. Entonces abramos camino y comprobémoslo por nosotros mismos. Sol extendió su mano derecha hacia el vacío y sacó casualmente una espada larga. Dorada y plateada en su coloración, con 5 gemas incrustadas en la empuñadura. 70 centímetros de largo, de diseño noble. La espada aurora, el arma principal de la armadura del emperador. Los ojos de Hoshimi Miyabi se iluminaron al instante, atraídos por la hermosa hoja. Clara como el agua otoñal, con el filo oculto bajo un brillo frío, majestuosa en su forma, verdaderamente una espada de gobernante. Tenía el afán de coleccionar espadas célebres. Aquella hoja opulenta era completamente de su gusto. Una buena espada, pero la esgrima es aún mejor. Sol sonrió levemente, sosteniendo la espada aurora en un ángulo de 45 grados a su lado. Entre las innumerables recompensas que había obtenido con el tiempo, había recibido numerosas artes de espada exquisitas. Quizá no fueran abrumadoras en este mundo, pero al menos bastaban para situarse en la cima del camino de la espada. Blandió la hoja de arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha. Un arco en forma de media luna de energía de espada blanco pálido salió disparado, con cualidad de jade, impregnado de una tenue luz lunar. Tan hermoso y
La mirada de Bell se suavizó, completamente cautivada por la luz de la espada. Nada en el mundo era más puro. Nada brillaba con mayor resplandor. Era como la fría luz de la luna cayendo sobre el rostro a medianoche helada pero reconfortante. Una energía de espada tan pura y prístina debía provenir de un espadachín igualmente prístino y frío. ¿Eh? Bell miró a Sol. Aunque era guapo, puro y frío definitivamente no eran adjetivos que ella usaría para describirlo. Tanto por la poesía. Ya le gustaba Sol pero ahora. Le gustaba aún más. Hoshimi Miyabi también observó el arco de luz de espada, atónita. Invocando la luna del noveno cielo, luminosa y clara. Fusionándose con la esencia estelar, un sutil intento asesino oculto en su interior. La energía de la espada cortó capa tras capa de aire, precipitándose hacia la horda de etéreos que avanzaba. Ya fueran cuerpos compuestos toscamente de étero armaduras superpuestas. Ante aquel brillo lunar, todos eran tan delgados como alas de cigarra frágiles e indefensos. Decenas de etéreos fueron cortados limpiamente por la mitad, sus restos disolviéndose en luz etérea dentro del Hollow. Capítulo 254. He trabajado duro. Honrando la luna del noveno cielo, radiante en su claridad. Alineada con la estrella del lobo codicioso, con su intención asesina sutilmente oculta en su interior. Miyabi murmuró con asombro y luego le preguntó a Sol. ¿Puedes decirme el nombre ata espada? ¿Y el de esa técnica? No había duda. Su corazón se había conmovido, y profundamente. Una esgrima tan impecable y abrumadora era la aspiración de todo espadachín. La espada se llama Aurora. La técnica se llama corte creciente. Sol observó cómo más etéreos seguían inundando el campo y habló con ligereza. La última vez que había visto a los etéreos arremolinarse así fue al limpiar el Hollow cretense en la calle 14. En aquel entonces, había utilizado una habilidad de provocación para enloquecer a los etéreos sin mente. Volver a ver un mar semejante de etéreos le trajo una leve sensación de nostalgia. Corte creciente, ¿eh? Hoshimi Miyabi hizo una breve pausa. El nombre le parecía apropiado. Pero como Sol había mostrado una técnica, ella, por supuesto, no podía quedarse atrás. Mostrar la técnica de su espada ante Sol y recibir una excelente evaluación. Habiendo considerado ya a Sol como un titán en el ámbito marcial, ahora buscaba su reconocimiento hacia su esgrima. Un nuevo objetivo de entrenamiento surgió y lo puso en práctica de inmediato. Activó silenciosamente su método de respiración. Sus ojos rubí se afilaron. Aunque la jefa Miyabi siempre está preparada para el combate, esta vez realmente se lo está tomando mucho más en serio. Harumasa encajó sus dos espadas cortas en forma de arco y disparó una flecha electrificada. Impactó contra un grotesco tirfin y lo derribó al instante. Incluso en medio de la batalla, percibió de inmediato la mayor seriedad de Miyabi. No pudo evitar mirar hacia Sol, así que este era el hombre que presionaba a su prodigio de la espada. Incluso él sintió un raro impulso de pasión en la sangre. Dio un paso adelante, listo para unirse a este duelo de destreza marcial. Sus pulmones ardieron. Sus ojos se despejaron de repente. Olvídalo. Con este cuerpo frágil, absolutamente no debía entrometerse en una batalla entre monstruos. En otra parte, Hoshimi Miyabi desenvainó limpiamente, los tacones golpeando el suelo. Sus orejas de zorro temblaron en el viento mientras se lanzaba como una flecha hacia un grupo de etéreos. Un solo corte, una niebla gélida blanco helado se formó en el aire, ralentizando sus movimientos. Un barrido amplio, un resplandor azul hielo floreció, y grandes extensiones de etéreos se hicieron ánicos. Aquellos apenas rozados por el filo escarchado vieron sus extremidades congelarse al instante. La técnica se llamaba Miyuki. Amante de la escarcha y el invierno, había moldeado su estilo de espada en torno al hielo y la nieve. Era una de sus técnicas más orgullosas, nacida no bajo una nevada serena, sino en el campo de batalla, empapada en sangre. Se volvió hacia Sol, con los ojos brillantes. ¿Qué te pareció esa técnica? Sobresaliente. Sol no escatimó elogios. La emoción brotó plenamente. Desde su perspectiva, aquello era el arte de un maestro de la espada. Si existieran dioses en este mundo, entonces Hoshimi Miyabi seguramente sería alguien particularmente favorecida por ellos. Tan joven, y aún así ya de pie en una altura inalcanzable para innumerables prodigios a lo largo de la historia.
Por supuesto, no podía superar las ventajas casi tramposas que él había obtenido tras miles de recompensas, pero jamás menospreciaría el genio genuino solo porque él contara con ventajas. Si todos tuvieran un sistema, ¿quién no sería un prodigio? Él simplemente había sido afortunado. Hoshimi Miyabi asintió ligeramente, con un dejo de alegría al ser reconocida. Había pasado demasiado tiempo, demasiado desde que otro combatiente de su nivel la había reconocido. Porque hacía mucho y ya había superado a todos los que una vez estuvieron a su nivel. Mostrar la técnica de la espada ante Sol y recibir una excelente evaluación. Completado. Se volvió nuevamente hacia el frente y dejó que flores escarchadas florecieran entre las filas de etéreos. Su aori azul verdoso ondeaba como un estandarte. Un espíritu tuerto la acompañaba a su lado, intensificando su aura fantasmal. Grandes cantidades de etéreos se congelaron en bloques azul blanquecinos y se hicieron añicos en luz etérea. Los ojos de Andy se afilaron. Su hoja que cortaba el trueno era feroz mientras ella y Nicole sostenían la línea frontal. Por alguna razón, no quería perder en este momento. Con una fuerza tremenda reforzándolas, ambas navegaban la marea de etéreos con facilidad. Tsukishiro Yanagi protegía el flanco derecho. Su naginata de hoja larga crepitaba con relámpagos. Uno tras otro, los etéreos se desintegraban bajo los destellos. Aunque técnicamente era una oficial de Estado Mayor, estaba lejos de ser débil. Baal, posicionada cerca de Bell, lanzó varias miradas hacia ella. Tenía una hermana menor que también blandía una naginata y también controlaba el rayo. Con Yanagi combinada con Harumasa y Soukaku, ese flanco se volvió impenetrable. Ni un solo etéreo podía colarse para amenazar a Bell o a Weiss. Todos son increíbles, pero Industrias Pesadas Belobog no ha venido a ser segundo plano. Pongan todo su empeño. Cólera Belobog gritó con audacia, reacia a dejar que la sección 6 los superara. Industrias Pesadas Belobog jamás se quedaría atrás. Blandió su enorme martillo con impulso feroz, destrozando etéreos. Recibido, presidenta. Ben alzó dos largos amortiguadores sísmicos y barrió a varios etéreos. Hermano, golpea más fuerte. Carguemos juntos. Antón se lanzó hacia adelante, el taladro en su brazo chisporroteando salvajemente. Grace disparó oleadas de plasma desde su arma, desatando destrucción en grandes áreas. Los etéreos caían en grupos en cuestión de segundos. Sol no pudo evitar pensar si las estadísticas de Grace en el juego hubieran sido como esto, la comunidad jamás la habría acosado hasta convertirla en Grace desenfrenada. Él tampoco habría sufrido tanto en aquel entonces. Aunque los etéreos seguían avanzando, sin mostrar señales de disminuir. Su formación continuaba avanzando, firme y rápida, abriéndose paso entre la horda como si los etéreos no existieran. Como un buque de guerra de hierro surcando el mar, ninguna tormenta podría hundir esa nave. ¡Ah! ¡Qué genial! ¡Qué increíble! Bell estaba sentada sobre Hans, la excavadora, sintiendo la sangre hervirle. Ada expresa confusión. Maestra, ¿qué es exactamente lo que le entusiasma? Usted y el asistente N2 son quienes están siendo protegidos. Oh. Bell volvió en sí, sacudida de su súbita pasión. Cierto. Ella no estaba haciendo nada. Eran los demás quienes derrotaban a los etéreos. Tal vez no debería sentirse tan exaltada y... Bell resopló con orgullo, acomodándose con más comodidad. Aunque no haya hecho nada, igual fue un trabajo duro para mí. Además, ¿quién dijo que no hizo nada? Ella les había dado la dirección, ¿no? Y considerando lo cercana que era a Sol y cada etéreo que él cortaba contaba absolutamente como parte de su contribución. Capítulo 255. Comienza la batalla final. Al mismo tiempo, en el centro del Hollow. El cielo se había tornado rojo oscuro, corrientes turbulentas azotaban en todas direcciones y la atmósfera era insoportablemente opresiva. Innumerables contenedores de carga yacían retorcidos y esparcidos. La enorme cantidad de tanques de almacenamiento de éter blanco y púrpura que antes ocultaban en su interior habían sido aplastados hasta quedar reducidos a finas láminas metálicas. Todo su éter había sido liberado. Capa tras capa de éter se arremolinaba en patrones ondulantes hacia una única mano gigantesca en el centro, sin la más mínima fuga. Esa colosal mano, de aproximadamente 70 metros de largo, emergía directamente desde la tierra y se alzaba hacia el cielo. Su enorme palma estaba cerrada en un puño, como si pretendiera destrozar los cielos.
A lo largo del brazo, innumerables globos oculares giraban inquietos, observando el mundo. La mano gigante permanecía alzada. Aparte de los ojos giratorios, no realizaba ningún otro movimiento. Y, sin embargo, aunque aquellos muchos ojos estaban dispersos por el brazo, sus miradas permanecían firmemente fijadas en una sola dirección. Allí, relámpagos azul violáceos centelleaban. Escarcha blanca danzaba. Maquinaria industrial arrasaba obstáculos. Un hombre con armadura negra y carmesí avanzaba sin restricciones y, al contemplar el espectáculo que se precipitaba hacia ellos, los globos oculares giraron aún más rápido. Oh, Creador, refíname. Un rugido frenético, ronco por el esfuerzo, estalló desde el interior del puño de la mano gigante. El éter se agitó como si hubiera sido convocado, saltando con mayor violencia al verterse en el brazo. La energía se volvía cada vez más caótica, cada vez más inmensa. Cuando la energía alcanzó un pico de locura y magnitud, el tumulto se calmó de repente. El puño gigante se desplegó en una palma abierta, y el viento que generó lanzó los contenedores aún más lejos. Una figura masiva y corpulenta se erguía sobre la palma. Su piel era mortalmente pálida, dejando al descubierto capas de músculos enormes y abultados. Quizá porque su físico estaba absurdamente sobredesarrollado, su piel se abría en múltiples lugares, y una energía carmesí violenta palpitaba dentro de las grietas. Pero el rasgo más impactante era su colosal mano derecha totalmente desproporcionada respecto al resto de su ya gigantesco cuerpo. Aunque toda su constitución rivalizara con la de un titán de piedra, parecía un cachorro al lado de aquella mano monstruosa. Justin Bringer extendió la gigantesca mano derecha, como si pretendiera rasgar el cielo mismo. Rugió con furia hacia Sol y los demás. Vengan. Déjenme ver de qué son capaces. Para esta prueba, lo había ofrecido todo. A los bastardos que lo obligaron a activar su plan antes de tiempo, les daría la bienvenida más cálida posible. Hoshimi Miyagi, Sol Mercer, veamos si realmente son tan fuertes como dicen. Y, en otra parte, una lluvia de ataques multielementales despedazaba a los etéreos que se abalanzaban sobre ellos. Esta pequeña unidad de élite se había convertido en una máquina trituradora de etéreos. Nada podía interponerse en su camino. La marea de etéreos que antes los rodeaba se había reducido drásticamente bajo tal carnicería abrumadora. Después de todo, los etéreos en este Hollow eran finitos. En ese momento, Sol, que había estado levantando la mano con calma para liberar otra ráfaga de luz de espada que partía limpiamente en dos a otro grupo de etéreos, se detuvo. Alzó la cabeza hacia el centro del Hollow. Su mirada parecía atravesar la distancia mientras sonreía al grupo. Todos, necesitamos acelerar. Nuestro objetivo se está impacientando. ¿Ahora tiene prisa? Nicole soltó un bufido irritado y aplastó a un etéreo con su maletín arma. Si ese bastardo no hubiera causado problemas, no estaría haciendo horas extra gratis. Ahora era una mujer que ganaba decenas de miles al día, cada segundo era dinero. Si no fuera por el daño que Bringer causó, amenazando a toda Nueva Eridu, jamás habría trabajado sin cobrar. Entonces le daremos un final rápido. Que entienda las consecuencias de cruzarse con la jefa Nicole. Sol le sonrió levemente. Por supuesto. Nicole respondió con orgullo. ¿Y nos está esperando? Miyagi apretó con más fuerza la empuñadura de su espada demoníaca, Tailes. La hoja en su mano se había vuelto demasiado activa. Los espíritus persistentes dentro del arma la instaban a avanzar al combate, como si hubieran encontrado a un antiguo némesis. Pero esa sed de sangre no era buena. Ella buscaba dominar la espada, no ser dominada por ella. Las espadas gobernando a las personas le habían costado demasiado al clan Hoshimi. Ella cortaría ese destino. Apretó aún más la empuñadura, y sus golpes se volvieron más pesados. Momentos después, el grupo se encontraba a menos de 100 metros del centro del Hollow, lo bastante cerca para ver claramente la enorme monstruosidad. Una mano gigante cubierta de ojos, un cuerpo etéreo musculoso anormalmente exagerado. Eso por sí solo no era sorprendente, los etéreos siempre eran extraños. Pero la espada demoníaca en la mano de Miyagi se volvió cada vez más excitada, hasta el punto de casi soltarse. Eso no era normal. Ningún etéreo había provocado jamás tal reacción en su hoja. Esa mano gigante y... Bell y Weiss miraron fijamente la mano cubierta de ojos.
Su concentración se tensó al instante. Esa mano jamás la olvidarían. Durante la caída de la antigua capital, una mano colosal similar había arrebatado a su maestra de la Academia Helios. Después, la antigua capital cayó. Su maestra fue culpada por su destrucción y desapareció sin dejar rastro. Fue entonces cuando los hermanos juraron encontrarla y limpiar su nombre. Ahora, al ver la misma mano gigante finalmente teniendo una pista después de tantos años, ¿cómo no iban a estremecerse? Sintieron un enorme alivio. Por fortuna habían venido junto a Sol. De lo contrario, podrían haber perdido su única pista. Por fin han llegado. Bringer estalló en una carcajada salvaje, gritándoles. Los he estado esperando durante tanto tiempo. ¿Los etéreos pueden hablar? ¿Escuché mal? Soukaku se rascó la cabeza, desconcertada. Había matado a muchísimos etéreos, pero era la primera vez que uno hablaba. ¡Qué extraño! Un etéreo producido por la transformación de Bringer conservó su inteligencia. Esa es información crucial. Yanagi observó a Bringer con gravedad, su atención inquebrantable. Era demasiado extraño. Según la investigación del Instituto Estrella Blanca, los etéreos debían ser seres sin mente. Hablar era imposible y mucho menos poseer conciencia. Y, sin embargo, Bringer, transformado en etéreo, había preservado su mente por completo. ¿Seguía siendo humano? ¿O era un etéreo? Y a juzgar por la situación, Bringer había esperado este resultado. Poseía un método que permitía a una persona conservar su mente tras transformarse en etéreo. Eso era más que asombroso. Jefa, quizá deberíamos concentrarnos primero en cómo derribar a este grandote. Su nivel de actividad etérea está al máximo, el dispositivo se ha salido de la escala. Harumasa miraba fijamente su detector. La aguja que representaba la actividad de éter había saltado del extremo izquierdo al extremo derecho y aún intentaba ir más allá. Eso significaba que la criatura frente a ellos superaba el umbral máximo medible del aparato. Lo juró. Una vez que esta pelea terminara, se tomaría unas vacaciones muy largas. Al menos un mes. Prueben esto primero. Bringer sonrió con ferocidad mientras la mano gigante de 70 metros descendía, proyectando una sombra sobre el mundo al estrellarse hacia abajo. Capítulo 256. No hay nada que esta espada no pueda cortar. Una gigantesca mano cubierta de ojos descendió en línea recta. Era como si un rascacielos colapsado se precipitara de repente sobre sus cabezas. Primero descendió una enorme pared de presión de viento, seguida por una sombra creciente que se extendía por el suelo. Varios arcos de luz de espada azul gélido destellaron y golpearon la mano gigante, desviándola ligeramente a pesar de la abrumadora diferencia de poder bruto. La mano se estrelló contra el suelo a su lado, hundiendo la tierra medio metro y provocando violentas sacudidas en toda el área. El impacto dejó a Bell y a Weiss mareados, casi arrojándolos de la máquina de ingeniería que montaban. Grietas se expandieron desde el punto de impacto como una telaraña. Polvo sin fin se elevó hacia el cielo, mientras pequeñas piedras y fragmentos comprimidos por la fuerza salían disparados como proyectiles cinéticos. La enorme mano permanecía envuelta en polvo, con el sonido pegajoso y rodante de sus múltiples ojos apenas audible. Bell tragó saliva con dificultad. Sus brillantes ojos juveniles estaban vacíos y temblaban levemente. La vibración de aquel golpe parecía haber atravesado la máquina y golpeado directamente su corazón, una y otra vez. Si recibía aunque fuera una sola palmada de esa cosa, terminaría convertida en pura pasta de carne. Abrazó a Baal con más fuerza, buscando cualquier sensación de seguridad. Un leve destello brilló en los ojos violetas de Baal mientras pensaba. La fuerza de este tipo ya supera a la de muchas monstruosidades del abismo profundo. No es de extrañar que seas la cazadora del vacío más joven. Esta fuerza es realmente asombrosa. Justin Bringer sacó la enorme mano del suelo, su voz retumbando como una campana. La capa de hielo que la cubría se agrietó y cayó, revelando piel pálida debajo, marcada solo por unos pocos arañazos superficiales. Claramente, la intercepción de Miyabi no le había causado ningún problema. Ese era el poder del creador. Tan fuerte y incluso la jefa está siendo suprimida. Harumasa se tensó, percibiendo el peligro. Acababa de levantar una bandera de muerte minutos antes al hablar de unas largas vacaciones.
Mientras tanto, Grace finalmente notó la pequeña montaña de depósitos de almacenamiento de éter destrozados esparcidos por el área, retorcidos más allá del reconocimiento, pero aún débilmente identificables por su patrón de colores. Antes no estaba segura, pero ahora todo coincidía. Esos eran materiales de éter de alta concentración transportados por Corporación Bison, ahora completamente drenados. Los ojos de Grace parpadearon mientras se dirigía al grupo. Este etéreo se comió todo el éter concentrado almacenado aquí. Según las notas de Perlman, esa cantidad equivale al volumen de varios hollows de escala media apilados juntos. ¿Qué? Yanagi se quedó inmóvil, mirando los restos de los depósitos, y confirmó la evaluación de Grace. En circunstancias normales, un monstruo de este nivel debería ser manejado por la unidad más élite y especializada. La sección 6 de operaciones especiales Hollow. Sin necesidad de ayuda externa. Pero algo que había absorbido la energía de varios Hollows pequeños y ni siquiera ella podía garantizar que la sección 6 pudiera enfrentarlo sola. Los números significaban poder esta vez, necesitaban tantos aliados como fuera posible. Algo no encaja. Miyabi murmuró mientras enfundaba su espada, observando a Justin Bringer transformado en etéreo con el ceño fruncido. En fuerza pura, no era rival. Este etéreo era diferente a cualquiera que hubiera enfrentado antes. Lo que más la inquietaba era que la espada demoníaca en sus manos se volvía cada vez más indómita. Una vez desenvainada, llenaba sus oídos con los susurros de espíritus fragmentados, clamando por apoderarse de su cuerpo y arrastrarla al combate. Solo cuando estaba completamente enfundada, aquellas voces se debilitaban. Ella era una prodigio de la espada, su fuerza no provenía de blandir esa espada demoníaca, pero no podía negar que era una parte esencial de su poder y tenía un profundo significado personal. Hoshimi Miyabi afirmó su mirada. Recordó entrenar bajo una noche de nieve suelta, el viento y la escarcha azotándola como siempre. Había sido un día ordinario. El frío y la tormenta no afectaban su dedicación. Hoy no era diferente. La interferencia de la espada demoníaca y la corrupción mental no la detendrían. Es solo un poco de escarcha y viento. Colocó la mano sobre la hoja maldita, la katana mata etéreo. Sin cola, y sus ojos se endurecieron. Mientras desenvainaba lentamente, la cacofonía de voces fragmentadas rugió una vez más en su mente. Le decían que vaciara sus pensamientos, que obedeciera al poder. Este ya es un callejón sin salida. Baja la guardia. Acéptanos. Ofrécete. Como lo han hecho todos los maestros de las espadas malditas del clan Hoshimi. Se resistió. No se sometería. Era problemático, sí, pero ni de lejos un callejón sin salida. Sol Mercer estaba a su lado, un hombre capaz de destrozar un hollow de un solo puñetazo. Todo lo que debía hacer era confiar y luchar. La hoja estaba a medio desenvainar. Su lucha con los espíritus persistentes se intensificaba. Una mano suave y cálida se posó sobre la suya, empujando la espada de vuelta a su vaina. En el instante en que esa mano tocó la suya, el ruido interno se extinguió por completo. Cuando la espada encajó en la funda, Miyabi miró a Sol con confusión. Tu espada es un poco desobediente. Deberías disciplinarla bien cuando regresemos. Yo también tengo una que muerde a su amo. Puedo compartir algunos consejos, dijo Sol con una sonrisa tranquila. Pero hoy, déjamelo a mí. Hoshimi Miyabi asintió y soltó la empuñadura. Con Sol interviniendo, la batalla estaba prácticamente decidida. El puñetazo que destrozó un hollow Justin Bringer no sobreviviría ni aunque fuera el doble de fuerte. Su única curiosidad ahora era qué tipo de espada quería decir Sol con una que muerde a su amo. Y Justin Bringer observó su intercambio sin hacer ningún movimiento para interrumpirlo. Conocía las hazañas de Sol Mercer. Su misión principal hoy era poner a prueba a Sol y a Miyabi. Ya había visto a Miyabi impresionante, pero limitada por esa espada heredada. Ahora era el turno de Sol. Activó cada onza de éter en la mano gigante y en todo su cuerpo, llevándose al extremo. No se atrevía a ser descuidado. Porque el hombre frente a él era quien había destrozado un hollow de un solo golpe. En ese momento, una espada larga de platino se materializó en la mano de Sol. La misma hoja, Aurora, sostenida en agarre inverso, con la punta apoyada suavemente contra el suelo. Luego la alzó con un movimiento rápido, enviando un arco de luz de espada heladamente bello hacia Justin Bringer.
Con la forma de la luna creciente de la primera noche, su brillo pálido resplandecía con elegancia. Era el corte creciente otra vez. Los ojos rubí de Miyabi siguieron el arco, desconcertados. ¿No era la técnica que había usado antes para barrer la horda de etéreos? ¿Por qué usarla de nuevo? Y sin embargo, la media luna comenzó con apenas 1 metro de altura, pero mientras volaba, creció más grande, más larga, más amplia. En un parpadeo, alcanzó a Justin Bringer. Pero ahora era una colosal hoja de luz de 100 metros de altura, cargando el peso y el resplandor de una luna real. Cuando su brillo pálido lo envolvió, el cuerpo de Justin Bringer, reforzado por múltiples rondas de potenciación etérea, se separó como aire ante la luz lunar. Con un sonido como cristal pulido raspándose, una fisura rojo oscuro se abrió a lo largo de su masivo cuerpo en forma de sacrificio. Luego cayó izquierda y derecha limpiamente dividido en dos. Una espada que lo corta todo. Un golpe que nadie puede resistir. Ya fueran los etéreos que antes se abalanzaban. O ahora, este sacrificio forjado mediante el refinamiento del creador, hinchado por un mar de éter consumido. Ninguno podía mantenerse en pie ante ella. Capítulo 257. Misión cumplida. Dentro del Hollow. La opresiva pesadez que había llenado el aire había desaparecido, e incluso el cielo rojo oscuro se veía mucho más claro. Tras aquel único tajo de espada, el cuerpo de Bringer se dividió limpiamente en dos, y el enorme éter que había acumulado se disipó. En un instante, la colosal forma de sacrificio se desvaneció como humo disperso, dejando solo una mano cercenada de la longitud aproximada de un antebrazo humano retorciéndose en el suelo. La mano estaba cubierta de ojos, con una boca en la palma, esencialmente una versión miniaturizada de aquella enorme mano de antes. Impresionante. La expresión de Ambi era como la de un adorable androide. Su elogio resultaba rígidamente formulado. Es extremadamente impresionante. Nicole corrigió la subestimación de Ambi, aunque su refinamiento cultural no era mucho mejor. Sol miró a las dos animadoras poco hábiles y sonrió con impotencia. Se notaba que ya estaban dando lo mejor de sí para elogiarlo. Así que el verdadero poder de esa técnica de espada no se limita a matar etéreos débiles. Miyabi siguió con la mirada la trayectoria que el aura de la espada había trazado en el aire y murmuró suavemente. Cortar sin fallar, y no dejar nada sin cortar, y ese es el reino al que aspiro llegar. Frente a la enorme forma etérea de Bringer, ella habría tenido dificultades para causar un daño significativo sin la ayuda de la espada demoníaca. Pero Sol la había seccionado con un solo golpe, tan ligero como ella cortaría a los pequeños enemigos que amenazaban a Kirfin. Esto hacía evidente la diferencia entre ambos. No solo en esgrima, sino en poder puro. Su mirada se volvió firme. Tener a alguien por delante era algo bueno. Le daba a alguien a quien perseguir. Mientras entrenara más duro y completara cada objetivo con seriedad, seguiría superando sus propios límites y alcanzando nuevas alturas. ¿Cómo es posible? La boca en la palma de la mano cercenada se abrió de par en par, gritando en estado de shock. Había sido cortado de un solo tajo, sin la más mínima resistencia. Ese cuerpo le había sido otorgado por el creador a partir de un vasto océano de éter, un recipiente refinado. No algún desecho inferior como el de un Duyan o un Thanatos. Hermano, dejaste el camino bien pavimentado. El filo aurora se disipó de la mano de Sol mientras hablaba con una sonrisa relajada. ¿Qué quieres decir? Billy se inclinó hacia él, confundido. ¿No se trataba de matar instantáneamente a un sacrificio? ¿Cómo se convirtió esto en mantenimiento vial? No quedó ni una piedrita en el suelo. Sol le dio una palmada en el hombro a Billy, extremadamente satisfecho con su animador designado. Suave. Ejecución limpia. Me deslumbró por completo con estilo. Billy no pudo evitar aplaudir, grabando mentalmente la frase para usarla la próxima vez que quisiera presumir. Belle, que había estado preocupada por el paradero de su maestro, tampoco pudo evitar reír. Nunca imaginó que Sol mantendría el humor incluso en un momento como ese. Bringer guardó silencio, profundamente humillado. Aquella era la gloriosa evolución que el creador le había concedido, y sin embargo Sol la había desestimado con tanta ligereza. Pero la verdad era innegable. Tenía poco que decir en respuesta. Ese hombre era simplemente demasiado poderoso. Quizás él era la verdadera forma definitiva de la evolución del éter.
Bringer, ¿a dónde se llevó tu gente a nuestro maestro? Bell y Weiss miraron con urgencia la mano cercenada. ¿Maestro? Bringer los miró fijamente, desconcertado ante aquellos dos jóvenes de aspecto frágil. Durante la caída de la antigua capital, fue esa misma mano gigante blanca la que se llevó a Carol Arna de la Academia Helios. Weiss ya no podía molestarse en ocultar nada. Además, Sol, que se había aliado con ellos, estaba justo a su lado, brindándoles protección. Carol Arna, la maestra que había criado a los hermanos desde la infancia, cercana a ellos como un padre. La información sobre su maestra era invaluable. Desde la caída de la antigua capital, aunque se habían convertido en proxies legendarios en el Interknot usando el sistema HDD, nunca habían logrado encontrar ni una sola pista útil. Esta era la primera vez que recibían información directamente relacionada con la desaparición de su maestra. ¿Carol Arna? Miyabi frunció el ceño, susurrando el nombre. Había jurado capturar a cada mente maestra detrás de la caída de la antigua capital, y ese nombre había sido uno de los principales sospechosos señalados tras el desastre. ¿Estos dos hermanos eran estudiantes de Carol Arna? Pero según lo que acababan de revelar, Carol fue secuestrada por aquella misteriosa mano gigante y podría no ser la mente maestra en absoluto. El caso de Bringer se volvía cada vez más impredecible. Parecía estar ligado a la tragedia de hace años. Centró su mirada en el miembro restante, esperando que revelara algo de valor. Así que es esa mujer. Bringer soltó dos risas extrañas. Sobre ese asunto, solo tengo una cosa que decir. ¿Qué es? Bell lo miró con ansiedad. Todos la sección 6, las astutas libre, industrias pesadas Belobog y el equipo especial de respuesta de investigación criminal observaron en silencio, esperando escuchar una verdad enterrada desde hacía tiempo sobre la antigua capital. Pero Bringer permaneció en silencio, mirando hacia la parte trasera izquierda. Ahora era demasiado bajo para que su mirada superara el montón de contenedores destrozados que bloqueaban su vista. Pero conocía bien esa dirección. Allí era donde estaba Sarah. Había aprendido lo que necesitaba mediante su prueba de fuerza. Su misión final estaba completa. Lo que quiero decir es sí. Bringer enderezó repentinamente su forma truncada. La boca en su palma se abrió de par en par mientras reía salvajemente hacia el grupo de Sol. Mi misión está cumplida. En cuanto a ustedes dos, sigan escondiéndose en la oscuridad para siempre y continúen con su patético juego de buscar al verdadero culpable. Apenas terminó de hablar, el éter restante en el miembro detonó. En una explosión de fuego y humo espeso, desapareció por completo, dejando solo aquella risa inquietante resonando en el hollow. Solo observó en silencio la explosión desvanecerse, reconociendo la actuación de villano de Bringer. Un antagonista muy estándar, sin duda. Maldición. Bell y Weiss golpearon el aire vacío con frustración. Justo cuando por fin habían encontrado una pista, esta había sido cortada nuevamente. Miyabi y Yanagi estudiaron a los hermanos, deseosas de obtener información más detallada. No había duda. Se trataba de información crucial sobre la caída de la antigua capital. Independientemente de la verdad, la organización detrás de Bringer estaba profundamente entrelazada con aquella tragedia. ¿Por fin terminó? ¿Podemos volver a comer? Soukaku se frotó el estómago, angustiada. Había gastado mucha energía hoy. Si no comía pronto, se marchitaría. Yanagi volvió en sí, dándole una palmadita en la cabeza a Soukaku antes de dirigirse al grupo. Todos, la situación de Bringer está temporalmente resuelta. ¿Por qué no regresan con nosotros a la sección 6 para descansar y reponer energías? Sí, ahora no era el momento para interrogatorios. Bell y Weiss eran conocidos suyos, y con sus secretos ya expuestos, habría muchas oportunidades después para hablar con franqueza. Disculpen, pero no nos uniremos a ustedes. Zuyuan se encontraba junto a Ientou y Qingyi, hablando con pesar. La oficina de seguridad pública está inestable debido al caso de Bringer. Necesitamos regresar para estabilizar la situación. Miró a su alrededor una vez más, ofreciendo un agradecimiento sincero. Sol, Miyabi, todos y gracias por su ayuda. Sin ustedes, Bringer podría haber causado daños inimaginables. Una vez que resolvamos las cosas en seguridad pública, les agradeceré apropiadamente a todos. Zuyuan, Qingyi y Iendou se marcharon primero. Capítulo 258. Conductor veterano.
dentro de las oficinas del Departamento de Operaciones Especiales de la Sección 6 de Operaciones Especiales del Hollow. El espacio no era grande, compacto y lleno de la inconfundible atmósfera de personal sobrecargado de trabajo. Pero la iluminación era excelente. Las ventanas estaban impecables y unas cuantas flores frescas y elegantes añadían una calidez suave y agradable. Comparado con el puesto temporal fuera de Hollow Zero que solo había visitado antes, el estilo aquí era completamente diferente. En ese momento, el lugar estaba abarrotado. Los 4 miembros de los hijos de Calydon, junto con 3 pequeños cerditos rojos, estaban extremadamente curiosos por la sección 6 y ansiosos por estrechar la relación con ellos. Los 4 de Industrias Pesadas Belobot, en lugar de quedarse en la obra cargando escombros y vigas de acero, consideraron más provechoso venir a establecer conexiones con la sección 6. Los 6 de las astutas liebre decidieron que no tenía sentido regresar de inmediato, mejor aprovechar para visitar. Principalmente porque Nicole quería aprovecharse de una comida gratis. Aún recordaba cómo, hacía tiempo, Miyabi y Soukaku se habían acabado el suministro de comida de las astutas liebre durante toda una semana. Aunque ahora ya no escaseaban los suministros, una pérdida que el jefe sufrió en el pasado debía recuperarse con intereses. Bell y Wise también estaban presentes. Tras haber revelado impulsivamente el asunto relacionado con su maestra, Carol Arna, frente a todos, se sentían demasiado cohibidos para volver solos a casa, así que se quedaron junto a las astutas liebre. Soukaku, con una paleta en la boca, yacía aburrida y hambrienta sobre un escritorio, esperando desesperadamente la hora de comer. Confundida por su espada demoníaca, Miyabi, que no era hábil conversando, simplemente se sentó en silencio en su propio escritorio, escuchando. En cuanto a Yanagi, siempre meticulosa, ya había ido a la cafetería a solicitar un pequeño banquete especial como comida de bienvenida. Este lugar es genial, el ambiente de oficina de la sección 6. Koleda miró a su alrededor, muy satisfecha. Ven, calcula nuestro presupuesto cuando volvamos. Deberíamos mejorar nuestra oficina también. Como presidenta de Industrias Pesadas Belobot, tenía la responsabilidad de mejorar las condiciones laborales de las personas bajo su mando, incluyendo a los osos y la maquinaria. Un espacio de trabajo como este seguramente aumentaría la eficiencia. Entendido, presidenta. Ben sacó una pequeña libreta y lo anotó obedientemente. Incluso consultó a Harumasa al lado sobre qué marcas de suministros de oficina eran las mejores. Harumasa estaba encantado de responder. Era mucho más fácil que redactar el informe sobre el arresto de Bringer. Jefa Nicole, mírelos. Billy señaló lastimosamente a Koleda y Ben. Él también quería una oficina como esa. Imaginar ser un elegante y sereno empleado de oficina de día, transformándose en caballero de la luz estelar en tiempos de crisis, ese concepto era increíblemente genial. No los envidies. El material es bastante ordinario y no nos queda bien. Nicole acarició la fina artesanía del escritorio, la veta suave y densa de la madera dura le hizo latir el corazón. ¿Qué jefe no querría un escritorio grande e imponente? Con solo colocar uno en la habitación, obtendría un aura profesional y pulcra, ganándose la máxima confianza de los clientes. Pero esos escritorios de madera noble eran caros y no encajaban con el estilo frugal de las astutas liebre. Creo que nos queda perfectamente. Billy murmuró por lo bajo, reacio a apartar la vista. Entonces lo descontaremos de tu salario. Los ojos de Nicole brillaron al pensar en una solución perfecta. Si Billy lo pagaba de su propio bolsillo, entonces no habría problema en que las astutas liebre tuvieran un escritorio adicional. No, gracias, no gracias. Las astutas liebre somos de trabajo práctico, definitivamente no nos queda bien. Billy agitó las manos frenéticamente. De repente ya no tenía ningún interés en mejorar su entorno laboral. Comparado con un escritorio elegante, todavía prefería su hermosa figura demónica y sus geniales modelos del caballero de la luz estelar. Cerca de allí, Sol, Andy, Bell y Wise estaban juntos, cada uno sosteniendo una taza de chocolate caliente. Sol, ¿crees que estamos en problemas? Bell tiró nerviosamente de la manga de Sol. ¿Qué problemas? Sol preguntó con despreocupación. Bueno, y Bell bajó la voz, acercándose para susurrarle al oído. Carol Arna es nuestra maestra, pero oficialmente también está catalogada como una gran criminal en la caída de la antigua capital. Claro que la maestra jamás haría algo así.
Ahora que la señorita Miyabi y los demás saben sobre nuestra conexión con ella, si siguen nuestras identidades, definitivamente descubrirán que somos Phaeton. Y hemos trabajado con la sección 6 múltiples veces sin revelar nunca quiénes somos. Los hemos engañado durante tanto tiempo. Un proxy legendario, una pista clave sobre la caída de la antigua capital. Si juntan ambas cosas, nos capturarán y nos torturarán horriblemente. La silla eléctrica, la silla de tortura, agujas perforando y... Su mente se llenó de escenas de tortura de películas clásicas. Imágenes aterradoras. Látigos, velas, tacones afilados. No, eso no. Pero en general. Pánico, miedo. Weiss estaba igual de ansioso y ni siquiera se molestó en objetar lo cerca que Bell estaba susurrándole a Sol. ¿De verdad será un problema? Sol no pudo evitar sonreír, intercambiando una mirada con Andy. ¿De dónde sacaba Bell la confianza de que había engañado a la sección 6? Con sus habilidades actorales cómicas, si no se hubieran topado siempre con buena gente, a estas alturas estaría a medio continente huyendo de la ley. Nicole había mencionado varias veces que, si las astutas Liebre no hubieran eliminado a unos cuantos acosadores malintencionados, Bell ya estaría cantando canciones de prisión. Ambi lo entendió al instante y dijo con absoluta seriedad. Es un problema muy grande. ¿Qué? Bell rompió en sudor frío. Sus manos temblaron violentamente mientras daba un sorbo forzado. Es broma. Sol estabilizó su mano y sonrió. En realidad, la sección 6 probablemente ya sabía que ustedes eran Phaeton. ¿Lo sabían? Bell no terminaba de creerlo. Siempre había sido cuidadosa en las misiones, protegiendo meticulosamente su identidad. No había forma de que la sección 6 lo hubiera descubierto. Sol sonrió ligeramente. Claro. El mando remoto en el Hollow usando unidades Bangbo es la marca registrada de Phaeton. Es probable que la sección 6 investigara su información tras la primera colaboración. Bell lo pensó. En efecto, Yanagi había dejado caer indirectas en varias ocasiones. Así que no te preocupes. La sección 6 no les hará nada. Sol le dio una palmadita en el hombro. Has trabajado con Miyabi y los demás varias veces. Júzgalos por tu propia experiencia. Pase lo que pase, estoy aquí, no te estreses. Está bien y... Con el corazón pesado, Bell asintió. Aún no podía creer que su disfraz perfecto hubiera sido descubierto tan fácilmente. Durante aquellas misiones guiando a la sección 6, realmente actuó como un Bangbo todo el tiempo. No debería haber quedado expuesta. En ese momento, Yanagi entró con una sonrisa. Gracias a todos por su arduo trabajo. He pedido a la cafetería que prepare comida. ¿Vamos a comer? Sí. Soukaku revivió de inmediato desde encima del escritorio, saltando emocionada. Todos rápido. La cafetería de la sección 6 es excelente. Pensando en su generosa asignación para comidas, su sonrisa era radiante. El grupo se movió al unísono, siguiendo a Yanagi hacia el comedor. Al final de la fila, Bell, perdida en sus pensamientos, terminó caminando junto a la serena Miyabi. Las largas orejas de zorro de Miyabi se movieron ligeramente mientras decía con voz clara y tranquila. Bell, la sección 6 no tiene sillas eléctricas, sillas de tortura ni cepos. Hizo una pausa y añadió. Además, la detención de proxies no está dentro de la jurisdicción de la sección 6. El alma de Bell parecía estar a 3 kilómetros de distancia mientras asentía sin expresión. Capítulo 259. Bell quiere volverse más fuerte. 2 horas después. El sencillo banquete en la cafetería de la sección 6 de operaciones especiales del Hollow llegó a su fin. Aparte de que Bell estaba un poco distraída, todos los demás estaban bastante contentos. Aunque no era un restaurante lujoso, la comida sabía muy bien. Después de todo, era la cafetería de operaciones especiales del Hollow. Solo el presupuesto mensual de comidas podía igualar el salario mensual promedio de una persona fuera. Después, todos estrecharon aún más la camaradería, consolidando el vínculo forjado en la batalla. Así, con anfitriones e invitados satisfechos, la reunión llegó a su cierre y la gente comenzó a dispersarse. Los hijos de Calydon regresaron al anillo exterior para prepararse para el próximo tour de Inferno. Industrias Pesadas Belobog volvió a su obra. En ese momento tenían 2 grandes proyectos en marcha y escaseaba la mano de obra.
Weiss condujo el auto del videoclub, mientras que Bell se apretujó en el vehículo de las astutas libre, haciendo que el ya reducido espacio fuera aún más desesperado. En el asiento trasero, de alguna manera lograron meter a Sol Mercer, Bell, Ambi de Mara y Nekomi Yamana con Baal incluido. Sol se sentó en medio, bastante bien flanqueado por ambos lados. Sol, ¿qué tan buena puede llegar a ser la audición de una persona? ¿De verdad puedes oír a alguien susurrar a más de 10 metros? Bell, agotada y atormentada por sus pensamientos, le preguntó con voz cansada. Todavía conservaba una diminuta esperanza que Miyabi no hubiera escuchado todo lo que dijo. Tan buena como sea necesario. Los límites del cuerpo humano están más allá de la imaginación, respondió Sol con ligereza, elevando ligeramente los labios. Especialmente alguien que practica esgrima. Su concentración vuelve más agudo el oído. Pensando en cómo Bell había temblado de miedo hace un momento tan adorable, no pudo evitar querer reír otra vez. Bell finalmente ató cabos y rechinó los dientes. ¿Sabías que Miyabi estaba escuchando y me tomaste el pelo a propósito? Sol adoptó una expresión inocente. No me acuses. Fuiste tú quien dijo todo eso. Yo no te guié. Así que estabas tratando de burlarte de mí. Con solo mirar la cara de Sol, Bell confirmó al instante su verdadera intención. No existía ningún universo en el que ese hombre fuera inocente. No digas tonterías. No voy a cargar con esa culpa. Los pensamientos de Sol se movieron un poco. La próxima vez, parecía que necesitaría otro método para disfrutar del espectáculo. Olvídalo, lo hecho está. Bell suspiró impotente, rindiéndose. Al verla así, Sol la consoló. No te preocupes demasiado. Somos adultos y hemos trabajado juntos muchas veces. Miyabi no te dará problemas. En realidad, y cuando Miyabi me habló al final, ya sabía que no me pondría las cosas difíciles. Bell apretó las manos y murmuró con desánimo. Solo me siento avergonzada. Hablar a espaldas de la sección 6 de operaciones especiales del Hollow y que te atrape la persona implicada es súper vergonzoso. Especialmente porque Miyabi también era su amiga, ahora ni siquiera sabía cómo comportarse frente a ella. Solo pensarlo le daban ganas de arañar el aire de frustración. En eso nadie puede ayudarte. Es cosa tuya. Sol extendió las manos sobre los muslos a ambos lados, indicando su impotencia. No espero que me ayudes con eso. Bell apartó la mano que Sol había colocado sobre su muslo, se acercó más y dijo con los ojos brillantes. Pero eres tan fuerte y puedes hacerme fuerte a mí también. Si tuviera fuerza propia, no habría necesitado la protección de todos esta vez. Podría atacar primero, aplastar a un hetero hasta hacerlo llorar. Ser proxy era genial, pero ser una agente fuerte claramente ofrecía un mundo más amplio. Ambi y Nekomata miraron a Bell con extrañeza. Incluso Nicole giró la cabeza desde el asiento del copiloto y la miró fijamente. ¿Por qué me miran así? Bell estaba completamente confundida. Solo quería volverse más fuerte. ¿Qué tenía eso de malo? Nada. Solo sorprendida de que la legendaria proxy esté pensando en cambiar de profesión. Nicole volvió la cabeza, aunque sus orejas permanecieron atentas. Ambi y Nekomata intercambiaron miradas fugaces sin explicar nada. Ellas mismas ya se habían vuelto más fuertes con la ayuda de Sol. Aparte de ciertos objetos misteriosos, la mayor mejora extrañamente provenía de estar juntos en esos momentos temblorosos. Increíblemente extraño. Pero algo así era imposible de decir en voz alta. Qué raro murmuró Bell, ignorándolos y volviendo a mirar a Sol. Entonces, ¿hay una forma de hacerme más fuerte? Haré lo que sea. ¿Lo que sea? Sol miró el poco impresionante pecho de Bell y se frotó la barbilla. Definitivamente hay una cierta. Déjame pensarlo, cuando lleguemos te prepararé un plan a medida. En ese momento tenía una enorme pila de recompensas de cartas moradas en el espacio de su sistema. Aparte de las especialmente útiles que había sacado, el resto solo estaba acumulando polvo. Podía elegir una o dos al azar, y sería suficiente para fortalecer a Bell varias veces. Entonces te molestaré. Te reconoceré como mi maestro, te serviré té y agua todos los días. Y cuando aprenda, también te trataré bien, no te preocupes. Bell primero le dio las gracias y luego se golpeó el pecho con orgullo. Y sin importar cuál sea el plan de entrenamiento, no diré que no, ni una sola vez. Ya había empezado a fantasear.
Sol entrenándola personalmente, practicando bajo el frío invernal y el calor del verano, escalando el camino para convertirse en una potencia como Miyagi. Definitivamente sería agotador, pero el dolor que acompaña al crecimiento era emocionante. ¿Tomarme como tu maestro? ¿Tienes imaginación? Sol se rió. Pero con Bell diciéndolo con tanta sinceridad y empezaba a sentirse un poco interesado. Convertir a Bell en una pequeña discípula obediente y sonaba divertido. Dada la sinceridad de Bell, decidió enseñar adecuadamente. Propuso un conjunto de cartas. Calidad azul, notas de esgrima de los caballeros de la nube, calidad púrpura, manual de la escuela Taixuan, y calidad dorada, filo de Taixuan. Él ya había absorbido estas cartas, pero transmitir el conocimiento era fácil. Ya que Bell lo llamaba maestro, realmente enseñaría sin hacer trampa dándole las cartas directamente. La carta azul no era tan buena como la esgrima de Yanking, pero era más que suficiente para Bell, que ni siquiera tenía la fuerza física de 7 de marzo. Luego, con la habilidad púrpura del sistema Onkai, manual de la escuela Taixuan, Bell podría avanzar aún más. Finalmente, transmitirle la habilidad dorada, filo de Taixuan de Fua, una de los 13 cazallamas. Ese conjunto permitiría a Bell recorrer Nueva Eridu como una cazadora del vacío de primera clase. Sin embargo, y eso tomaría tiempo. En el futuro estarás orgulloso de tener una discípula como yo. Bell levantó la barbilla con gran confianza. Sol extendió la mano hacia ella, tomó la mano de Bell, la apretó ligeramente y dijo con naturalidad: déjame revisar primero tus huesos, ver tu talento. Lo que sintió fue algo. Su piel era suave y sedosa, esa misma sensación familiar. Pero por dentro, sus huesos y... oh. Osteoporosis. ¿Y bien? ¿Qué tal mi talento? Bell parpadeó expectante. Ella era la legendaria Proxy Phaeton, lista e inteligente. Simplemente no se había enfocado en el combate antes. De lo contrario, también sería una pequeña genio. Tu futuro no representa ninguna amenaza para mí en términos de fuerza, pero arruinarás mi reputación en el mundo educativo. Sol puso expresión sombría, imaginándose ya etiquetado como un maestro inútil. Además, tienes osteoporosis. Quizás deberías dejar los snacks. ¿Osteoporosis? ¿Y decir que arruinaría su reputación educativa no era básicamente llamarla basura? Revisó su talento y eso fue lo que obtuvo. Bell se sintió profundamente insultada, su pecho prácticamente se infló de enojo. Sol, si quieres decir que soy mala, dilo directamente. No hace falta que des rodeos. Ambi soltó una risita. Nekomata se rió hasta que le dolió el estómago. Nicole casi se desplomó sobre el tablero. Las tres, que habían estado preocupadas por ganar otra rival por la atención de Sol, dejaron escapar al instante toda preocupación. Jefe Sol, eres demasiado gracioso. Billy, al volante, estalló en carcajadas. De repente, el vehículo de las astutas liebres se llenó de ruido alegre. Bell se sintió abrumada por el escándalo. Se inclinó hacia el oído de Sol y siseó. No me importa. Aunque sea tu vergüenza en el mundo educativo, no vas a abandonarme. Está bien, me aseguraré de que tengas éxito, ¿de acuerdo? Sol dio unas palmadas en el muslo de Bell para calmarla. ¿Ayudarla a volverse fuerte? Ningún problema. Sin mencionar que aún tenía un almacén lleno de cartas moradas, podía potenciarla cuando quisiera. Y si eso no funcionaba, ella incluso estaba dispuesto a sacrificar un poco de su pureza para ayudar a Bell a volverse más fuerte. Capítulo 260. Nuevas complicaciones. Esa noche, bajo una luna fría suspendida en lo alto. Una mujer de rostro exquisitamente hermoso sostenía una leve y ambigua curva en la comisura de los labios. Sus largas piernas estaban envueltas en medias negras, su cuerpo inclinado hacia adelante apoyado en la barandilla. Un abrigo de terciopelo negro y rojo, ribeteado con hilos dorados, descansaba sobre sus hombros, ocultando su elegante figura mientras añadía un toque de misterio. Miraba a lo lejos la colorida esfera del Hollow que brillaba sobre el mar, con los ojos profundos y distantes, como si atravesaran el muro que rodeaba el Hollow. Ese era el Hollow cretense de Puerto Elpis, el destino final de Bringer. Sara había observado toda la batalla desde el borde del Hollow, sin perderse nada. Fuera como fuera, Bringer había sido un miembro bastante importante de la organización, y la información obtenida con su actuación final resultaba bastante valiosa. Tras un largo rato, una voz sonó en el auricular junto a su oído.
¿Cómo está la situación? Una voz masculina, sombría y ronca. Como se esperaba. Sarah golpeó suavemente el suelo con el tacón alto, sonriendo sin motivo aparente. Justin Bringer murió como correspondía. No pudo soportar ni un solo movimiento de Sol Mercer. Se gastó una parte significativa de la organización para confirmar una información que no era precisamente nueva. Sol es extremadamente fuerte. Lo había presenciado con sus propios ojos. Sol destrozó la obra maestra del creador con un solo tajo de espada, apenas empleando esfuerzo. Considerando lo que vio la última vez, un Hollow medio destruido de un solo puñetazo, esto en realidad era normal. Aún así, por muchas veces que se presenciara una fuerza a ese nivel, siempre resultaba profundamente impactante. Se llevó una mano al pecho, sintiendo ese persistente latido de inquietud. ¿Eso es todo? La voz ronca y sombría se elevó, molesta. Hay más, hay más. El tono de Sarah se volvió perezoso y casual. Bringer y sus hombres una vez sufrieron una emboscada en el camino. El robot rojo al lado de Sol se transformó en el Caballero de la Luz Estelar y destruyó 10 mechas autónomos de control de fuego con fuerza abrumadora. La voz ronca guardó silencio por un momento. Eso suena absurdo. Como experto en información, ya había recopilado todo lo disponible sobre el Caballero de la Luz Estelar. La conclusión fue: un protagonista tipo tokusatsu al estilo de Nova Eridu. Un héroe salido de un programa de efectos especiales interviniendo para castigar a un infiltrado problemático como Bringer. Absolutamente ridículo. Sí, muy absurdo. Sarah asintió levemente, luego añadió con voz distante. Pero no podemos negar que la armadura externa del traje a ese robot rojo es tecnología extremadamente avanzada. Es un poder que la organización debe tomar en serio. Lo anotaré. Iniciaremos una investigación especial sobre el Caballero de la Luz Estelar. El hombre ronco finalmente cedió, antes de continuar. ¿Algo más? La información del Caballero de la Luz Estelar puede ser importante, pero está muy lejos de compararse con el valor de Bringer. Estaba a punto de convertirse en el jefe de seguridad pública del distrito Janus. Por supuesto que hay más y esto se relaciona con la operación que estás preparando. La expresión de Sarah se volvió solemne. Cuando Bringer se transformó en un sacrificio, originalmente iba a actuar la cazadora del vacío Hoshimi Miyabi. Pero algo salió mal con ella, así que Sol intervino en su lugar. La espada maldita perteneciente a la familia Hoshimi parece rechazar a su actual portadora. Nullface, sabes cómo usar esta información, ¿verdad? Había observado cuidadosamente toda la batalla, sin perder un solo detalle. Y esa espada maldita, sin cola, ya era un objetivo clave de observación para la organización. Al combinar las pistas, se podía obtener una conclusión básica. Y esa información era extremadamente valiosa para Nullface, que estaba a punto de iniciar el plan de asesinato virtual contra la sección 6 de operaciones especiales del Hollow. Ya veo. Entendido. Nullface lo grabó en su mente y habló con tono sombrío. La sección 6 debe de estar bastante orgullosa ahora mismo. Me pregunto si seguirán sintiéndose así después de lo que viene. Obtener información crucial sobre Hoshimi Miyabi hacía que la muerte de Bringer resultara, en cierta medida, rentable. Sarah no comentó nada. Simplemente dijo: Nullface, déjame recordarte algo, no seas demasiado ostentoso. No provoques a alguien que no debería ser provocado. Antes de que la organización tenga la confianza para manejar a Sol Mercer, cada acción debe ser 1000 veces más cautelosa que antes de que él apareciera. Si por accidente diriges el fuego hacia él, no morirás de manera menos dramática que Bringer. En verdad, con un enemigo tan insondable presente, la decisión más sabia sería permanecer en silencio, no hacer nada. Pero eso no se alineaba con los intereses de la organización. Todo debía servir al creador. Lo entiendo. Gracias por la advertencia. Nullface contuvo parte de su arrogancia, aunque aún habló con confianza. Aunque el enemigo sea fuerte y no podamos resistir por ahora, el brillo del creador inevitablemente resplandecerá. El éter es el destino del mundo. Lo que fue, volverá a ser. Lo que se hizo, volverá a hacerse. Sarah repitió como un canto. El creador regresará. La llamada terminó.
Nullface retomó su trabajo como un fanático, continuando con la decodificación de la lógica subyacente del sistema de combate virtual del Instituto Estrella Blanca, con el objetivo de aumentar las probabilidades de éxito al actuar contra la sección 6. Sarah lanzó una última mirada al Hollow cretense de Puerto Elpis, luego caminó con elegancia hacia la oscuridad, desapareciendo. Y en la agencia de despacho de recursos humanos Gentil House. A las 10 de la mañana siguiente, la luz del sol era brillante y cálida. Un vehículo estaba estacionado en la entrada, como si estuviera esperando a alguien. Aunque ayer, entre risas, Sol había aceptado a Belle, una discípula de talento cuestionable, y estaba preparándose para fortalecerla y... El coche que llegó hoy no era el del videoclub, sino el vehículo de la sección 6. Una belza serena de cabello rosa estaba apoyada contra el coche, allí para recoger a Sol para un entrenamiento de paciencia para su jefa de sección.